Alcaldes de México. Buen día, gracias por acompañarnos. En Alcaldes de México seguimos recorriendo el país para que tanto presidentes municipales y gobernadores como expertos de la sociedad civil y de la iniciativa privada nos cuenten desde los distintos sectores de la vida pública nacional el impacto que la emergencia sanitaria por COVID-19 está provocando en las distintas regiones de México. Estamos ya en la 9ª semana desde que inició la nueva normalidad y en esta semana del 27 de julio al 2 de agosto, 18 estados permanecen en color rojo y 14 entidades permanecen en color naranja del semáforo nacional que indica el nivel de riesgo en que se encuentra cada entidad. Las 32 entidades federativas van y vienen cada semana del color rojo al naranja y con ello se acelera o se frena la gradualidad de la reapertura de actividades económicas en cada localidad. Y ahora encima, bueno, pues se suman los estragos de la pandemia, a raíz de la cual se prevé la recesión más grande que ha sufrido América Latina y el Caribe en los últimos 100 años. Pero, bueno, me gustaría que nos concentremos en México. ¿Cuál es el impacto que el COVID-19 está causando en el seguimiento y cumplimiento de los ODS por parte de municipios y estados en nuestro país? Adelante, por favor, Antonio. Lo que ha demostrado la pandemia a nivel global es lo frágil y lo vulnerable que es el planeta Tierra y los seres humanos. Yo creo que ¿quién se esperaba hace, qué sé yo, 9 meses que estaríamos hablando de esto y que habrían las fronteras cerradas y que la gente no podría viajar y que la gente debería circular en las calles con máscaras, etcétera, etcétera? Entonces, esto ha demostrado eso. Primero, lo frágil y lo vulnerable que es como planeta. También ha demostrado que se necesitan, para justamente abordar esa fragilidad y esa vulnerabilidad, soluciones globales. Aquí no se trata de que un país tiene toda la solución y si se hacen las cosas bien en un país, pues todos van a beneficiar. No, esto es algo que todos los países tienen que trabajar juntos, el esfuerzo multinacional, ¿no? Como se dice. O sea, nos referíamos sobre todo a los temas de cambio climático, nos hablábamos mucho del tema de los plásticos en los mares, cómo proteger los mares, que eran temas que afectaban a todo el planeta y que todos teníamos que trabajarlo, ¿no? Todos los países. Y de repente surge esto. Y esto lo que hace, esta pandemia, este COVID-19, es enfatizar y poner de relieve aún mayor justamente la necesidad de todos trabajar juntos. Aquí, con muy pocas excepciones, ningún país en el mundo es inmune al COVID. Y en ese sentido, lo que dijo el secretario general Antonio Guterres es que estos objetivos que fueron identificados, pues como dijiste tú, en el año 2015, se vuelven aún más importantes. Se vuelven aún más importantes porque de verdad que son la respuesta a atender esta fragilidad, esta vulnerabilidad del planeta. Cuando uno ve los objetivos y ve los indicadores y las metas que están incluidos, que son 169 metas, uno se da cuenta que si efectivamente los abordamos como planeta, como toda humanidad, muchos de estos temas, que sean viruses, que sea el cambio climático, que sea, vuelvo a repetir, el tema de los plásticos y muchos de estos temas, las desigualdades, etcétera, los temas de migración, etcétera. Todos estos temas pues, se van a abordar y vamos a buscar soluciones. Y entonces es muy importante poner este contexto, porque creo que hay que resaltar que la Agenda 2030 es de cierta forma, y no tengo la menor duda, la respuesta al momento que vivimos. Eso nos ubica justamente en un terreno pues, paradójico, mientras que efectivamente en una coyuntura de crisis como esta, donde los objetivos de desarrollo sostenible adquieren mayor relevancia justamente para enfrentar los retos y desigualdades de la humanidad y de los países por separado, cada uno de ellos. Por otro lado, se habla justamente del riesgo que corre el cumplimiento de los ODS precisamente por
porque se agudizan temas como la pobreza, se agudizan temas como la desigualdad y que es justo lo que tratan de revertir los objetivos en una agenda intensa de aquí a 2030. Entonces, ¿cómo combinar ambas realidades? Yo creo que lo acabas de decir muy bien. De hecho, acaba de salir un estudio del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sabes que el PNUD desde el año 1990, y hace 30 años, que viene publicando anualmente un índice de desarrollo humano, que es una forma de medir el bienestar del ser humano, que incluye temas económicos, de educación y de salud. Es un índice que agrega esos tres elementos: económico, educación, salud. Y por la primera vez en 30 años se estima que para el año 2020 el índice para el planeta se va a reducir. Se va a reducir, va a haber un retroceso en el desarrollo humano, el desarrollo humano a nivel mundial. Y esto en unos 30 años que ha vivido crisis económicas, que ha vivido grandes guerras, etcétera, etcétera, a donde siempre observábamos un aumento en el desarrollo humano. Y cada año, a veces un poquito más grande que otras veces, pero siempre había un aumento. Hoy no. Hoy, por la pandemia, se calcula un retroceso en el índice. En el caso de México, por ejemplo, yo siempre soy bastante cauteloso en dar cifras en estos días, porque las cifras van cambiando de una semana a otra. Pero sí que efectivamente en términos de pobreza, en el caso de México y a nivel mundial, va a haber un aumento importante en el tema de pobreza. Hay un número del Banco Mundial, creo que salió hace poco, en el caso de México creo que hablaban de 20 millones más de pobres como resultado de la pandemia, 24 millones creo de personas. Entonces son cifras muy alarmantes, son cifras muy preocupantes y creo que realmente hay que tomar las medidas correspondientes. Uno podría tomar los 17 objetivos y ver el impacto, y hay muchos estudios a ese efecto, y ver el impacto que ha tenido o que va a tener la pandemia en cada uno de los objetivos. El tema de las desigualdades. Hay un objetivo que tiene que ver con desigualdades, que es el objetivo número 10, cómo reducir las desigualdades. Y generalmente cuando pensamos en desigualdades, siempre pensamos en desigualdades económicas, ¿no? Más rico, más pobre, etc. Pero lo que hemos podido observar en estos días con la pandemia es otro tipo de desigualdad, la desigualdad de acceso a ciertas tecnologías. Y la gran mayoría de los niños y niñas, no solo en México, pero en todo el mundo, no tienen acceso a esas tecnologías y se les hace mucho más difícil acceder a la educación. Y esto la pandemia lo demuestra, es decir, esto lo resalta como uno de los temas que como que no se hablaba antes. Se hablaba siempre de las desigualdades económicas, pero nadie realmente hablaba del tema de las desigualdades de acceso a la tecnología. Hay otro que a mí me preocupa muchísimo, mucho, y sobre todo en países como México, que es el tema de todos los esfuerzos que se vienen realizando desde hace muchos años, el progreso para pasar de energías no sostenibles a energías renovables. Y lo que podemos observar es que como solución fácil de salida, cuando ya salgamos de esto, los países productores de petróleo van a utilizar la solución más fácil, que es sacar más petróleo. Y eso obviamente con todas las consecuencias que tiene sobre la contaminación, el cambio climático, las emisiones de gases invernaderos, etcétera, etcétera. Eso preocupa y preocupa a los países productores de petróleo que lo van a hacer. Van a decir, bueno, sabes que aquí necesitamos reactivar nuestras economías y por lo tanto, van a priorizar el desarrollo y el crecimiento económico sobre las acciones climáticas, digamos, para ponerlo de forma más simple. Además, le voy a decir una cosa que creo que es muy importante señalar, y es que se estima que el 90% de los afectados por el COVID viven en centros urbanos. Esto es una pandemia, una enfermedad, digamos,
que afecta sobre todo a la gente que vivimos en el mundo urbano. Y además de eso, creo que también es muy importante señalar, acaba de salir un estudio hace poco, hace unos días de hecho, y ayer el secretario general lo mencionaba, que hay una correlación directa entre la calidad del aire y el impacto que tiene la pandemia sobre el ser humano. A menor calidad de aire, más impacto. Y eso se entiende porque en realidad, por experiencia propia, te puedo decir que la pandemia te afecta a los pulmones y si estás viviendo en un espacio, y generalmente los espacios urbanos, la calidad del aire es menor por la contaminación, etcétera, etcétera, a muchísima gente dentro del transporte público están sin máscaras. O sea, yo creo que hay varias soluciones. El tema de la máscara y ponerse la máscara, lavarse las manos, el distanciamiento social, etcétera, que creo que todo el mundo a esta altura del partido debería saber que así tienen que actuar, aunque no lo hacen, porque uno lo observa, pero eso es lo mínimo. Pero es que cuando uno observa en buses gente sin la máscara puesta, literalmente les puedo asegurar que se están jugando la vida. O sea, esto no es una Hablas cosa... por experiencia propia, tú ya tuviste COVID. Yo tuve COVID y estuve internado varios días en un hospital, entonces, por experiencia propia, a veces nos dicen que los funcionarios de Naciones Unidas hablamos mucho, pero sin experiencia propia. En este caso, yo puedo decir que tengo experiencia propia del impacto y el efecto que tiene sobre el sistema respiratorio, ¿no? ¿Qué tanto avance hay en México desde los estados y desde los municipios y alcaldías de la Ciudad de México? ¿Qué tanto compromiso puede monitorear la ONU en México respecto del cumplimiento de los ODS? Bueno, si es un compromiso de la ONU, yo te puedo asegurar que el compromiso está ahí para ayudar. No, de los estados Pero de y los de los estados, sí. municipios. Bueno, esa es una pregunta que si me lo hubieras hecho hace 9 meses, te hubiera dado una respuesta. Y ahora te estoy dando otra respuesta, porque las circunstancias han cambiado, obviamente. Pero hace 9 meses, México era un ejemplo. Era un ejemplo de esfuerzo y de compromiso con la Agenda 2030 a nivel mundial, le puedo asegurar. Aquí existe en Presidencia de la República una oficina que se dedica al monitoreo, darle seguimiento a la Agenda 2030. Incluso, mira, yo tengo, y si nos volvemos a ver, te voy a dar una de estas. Tengo mi máscara que yo utilizo, tiene el símbolo de la Agenda 2030, y atrás aquí pone no dejar a nadie atrás. Entonces, el compromiso ahí está. Y esto lo hizo la presidencia, por cierto, de la República, la oficina del señor Alfonso Romo. Entonces, hay un compromiso. Están los consejos estos que te mencioné, estatales. Hay redes en las universidades, la UNAM, la TEC de Monterrey, otras universidades tienen redes, cátedras con la Agenda 2030. Normalmente, el sector privado, yo he dado conferencias. Entonces, yo creo que sí, México ha sido una referencia. México produjo 2 informes voluntarios, uno de los primeros países a producir informes voluntarios sobre el cumplimiento de la Agenda 2030, que es algo que Naciones Unidas exige a todos los países a producir, por lo menos uno. En los primeros 3 años ya tenía 2 producidos México y ahora querían también producir un tercero. Entonces hay un gran compromiso de México. Y lo digo con toda la franqueza del caso. Todo eso como que no es que se ha dejado, pero porque la gente sigue trabajando, pero creo que la prioridad ahora es prioridad ahora, es como reducir. Tú hablaste de 40.000 muertos, creo que la cifra va cambiando, cada día va aumentando lamentablemente. Yo creo que esa es la prioridad número 1 que tenemos ahora todos para cómo salir de esto y que el daño sea el menor posible en México. Que la gente insistir con la población que tome las medidas correctas para justamente protegerse a sí mismo. Ya ni hablar de los vecinos, protegerse a sí mismo y proteger a los que uno quiere, ¿no? A su familia, a sus padres, sobre todo a los padres, a la gente mayor, que es la gente más vulnerable, la gente que está viviendo con enfermedades crónicas, etc. Estos objetivos
son objetivos de los países mismos, no son de Naciones Unidas. Son objetivos que los países se comprometieron a cumplir, porque saben que así tiene que ser si queremos llegar al 2030 en mejores condiciones. No son objetivos políticos. Yo a veces escucho de la gente de derecha, dice, no, esos son unos comunistas y estos son objetivos de izquierda, etc. No, no tiene nada que ver. Y gente de izquierda que dice, no, esos son los objetivos neoliberales, etcétera, etcétera. Tiene nada que ver, no tienen ideología política, simplemente pretenden llegar a un 2030 mejor. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Antonio Molpeceres. Muchas gracias. Y amigos del público, les recuerdo, sigan el impacto de la pandemia en municipios y estados a través de nuestras redes sociales, de Facebook, Twitter, Instagram, de alcaldesdemexico.com, de nuestro canal de YouTube, Televisión Digital, Alcaldes TV, y los espero el próximo viernes a las 9:30 de la mañana para que nos acompañen en otra conversación con Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza de la Ciudad de México, y Víctor Mas, presidente municipal de Tulum. Por ahora ha sido todo. Recuerden, la emergencia continúa. Si pueden, quédense en casa. Hasta la próxima.